Listo, ya está grabando. Pues vamos a iniciar este curso que se llama Métodos de Estudio Bíblico, haciendo énfasis en algo que se llama el método inductivo. Ahorita vamos a ver por qué se llama el método inductivo, pero antes de eso quiero hacerles yo una pregunta, hermanos. Para que podamos iniciar, debemos de empezar definiendo qué significa estudiar, porque todos tenemos un concepto de esa palabra, ¿verdad? De la palabra estudiar. Pero, ¿qué significa estudiar? ¿Alguien me puede decir así de una manera sencilla o con una sola palabra qué significa estudiar? Pues ¿Qué para ustedes qué es estudiar? Aprender, muy bien, tiene que ver con aprender. ¿Qué más? Aprender, sí, muy bien, aprender. ¿Qué otra palabra se les ocurre cuando decimos estudiar? trabajo. Comprender lo que quieres aprender. Exacto, muy bien, una muy buena definición, comprender lo que queremos aprender, sí, tiene que ver con comprender. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? Analizar o investigar un tema. Investigar también, exactamente, tiene que ver con investigar un tema. Y en la forma en la que nosotros investigamos, es la forma en la que nosotros tenemos el conocimiento del tema. Bienvenido, don Ale, doña Glo, familia. ¿Sí nos escuchan? Sí, sí nos escuchan. Bien, entonces la palabra estudiar ha venido desarrollándose de diferentes formas a lo largo de la historia, pero vamos a poner un ejemplo de cómo funciona o cómo es estudiar algo. Imaginen que ustedes cavan un hoyo y meten un polín. ¿Cuál es la forma en la que ese polín va a estar más enraizado o más sólido en la tierra? De tal forma que ustedes cavan el hoyo. De la profundidad del hoyo va a tener que ver con la fuerza en la que va a tener el polín para sostenerse. Entre más hondo esté, va a tener más fuerza, ¿cierto? Sí. Es lo mismo cuando hablamos de estudiar. Cuando estudiamos, de la manera en la que nosotros profundizamos, es la manera en que va a ser más productivo para nosotros el estudiar y el conocer las escrituras. Ahora bien, vamos a ver un poquito acerca del desarrollo de esta palabra a lo largo de la historia. ¿Alguien me puede decir qué aparece en la pantalla? ¿Qué dice en la pantalla? ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Alguien me puede decir por qué tenemos que estudiar la Biblia? Para conocer más de la palabra. Para conocer más del Señor. Muy bien, Para, muy bien. para, pues para edificarnos, para tener entendimiento, para discernirla, ¿no? Muy bien. Para instruir a nuestros hijos. Bueno, a Para instruir, muy bien. nosotros mismos. Exacto. Nosotros mismos. Ok. Muy bien, tenemos claro qué significa estudiar. Ahora vamos a hacer un viaje así rápido acerca de qué significa esta palabra a lo largo de la historia. ¿Qué significa estudiar? Bien, primero en esta raíz protoindoeuropea se viene desarrollando desde una palabra que se llama steu. La palabra dice que se remonta a la raíz que tenía como significado general algo como empujar, golpear, Yo lo copié. pegar y apretar. Se lo paso. Pero esta palabra cambió a lo largo del tiempo, haciéndose conocida como firmeza, cuidado y atención. Firmeza, cuidado y atención. Esta palabra ha venido moldeándose a lo largo de la historia. Empieza con esto. Estudiar en un principio significaba firmeza, cuidado y atención. De ahí el griego tomó el significado de esta palabra y la modificó de la siguiente manera. Prisa, diligencia, rapidez, que es
empujar hacia adelante, esfuerzo, empeño o celo, activa y dedicada, o seriedad, cuidado y atención. Una pregunta, ¿será que cuando estudiamos llevamos a cabo todo esto? Es decir, cuando nosotros estudiamos algo, nos estamos motivando. Que se prendió aquí la música esta. Sí. Cuando estamos estudiando, cuando estudiamos cierto tema, ¿nos motivamos? Sí. Nos concentramos, ¿verdad? Hay cierto grado de concentración mental, pero hay algo que hace que el estudio tenga algo, sea muy llamativo para nosotros, y es cuando se hace interesante. Por eso es que en el griego tomaron esta parte de una seriedad, cuidado y atención, que tiene que ver con la concentración mental y un interés profundo. De ahí, el latín adoptó también esa palabra griega y la cambió a studium, y tiene los siguientes significados: afán, deseo, inclinación, aplicación, diligencia y empeño. Entonces, de esta palabra de studium se vino modificando, y en las lenguas romances, se llaman lenguas romances porque surgen del idioma latín en Roma, o del latín vulgar, ¿verdad? Que es el español, el italiano, el portugués y el rumano. Entonces, aquí todos estos significados se vienen tomando de la primera palabra que nosotros vimos en la raíz proto-indoeuropea. De ahí se viene al inglés, que es study. Y el inglés adoptó la palabra del francés antiguo studie, que a su vez provenía del latín. Ahora, en resumen, la evolución etimológica, o sea, la raíz de esta palabra muestra lo siguiente: denotan fuerza, opresión, diligencia, cuidado, aplicación mental, dedicación al aprendizaje y un trabajo intelectual. Entonces, la palabra estudio lleva consigo, por tanto, la implícita noción de un esfuerzo concentrado y una dedicación mental. ¿Usamos la mente cuando estudiamos? Obviamente que sí, ¿verdad? Es un trabajo mental, es un desgaste también, el concentrarnos, el estar buscando información, el estar profundizando. Es un desgaste y tiene que ver con ello. Ahora, vamos a ver un versículo muy interesante. ¿Cuántos han escuchado ustedes este versículo? Aquí va, va a aparecer, en Juan 5:39. Si tienen su Biblia pueden encontrarlo, buscarlo, y si gustan pueden marcarlo. En Juan 5:39 dice lo siguiente: ustedes, bueno, esta es la versión que se llama, en la versión griega y español, pero la versión normalmente dice: ustedes examinan o escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, ¿verdad? Esta Biblia interlineal, ustedes la pueden ver. ¿Ustedes pueden ver la flechita del mouse? ¿Sí la pueden ver ahí o no se ve? Muy pequeñita, pero sí. Ah, ok. Se ve muy pequeñito el mouse, pero en estas partes donde estoy tratando de rodearlo, es la palabra en griego, ¿verdad? Aquí está transliterada al español, y aquí arriba este es un número de referencia que aparece en las Biblias de estudio. Ahora bien, dice en este capítulo 5 del Evangelio de Juan, Jesús es criticado. Si ustedes leen el capítulo 5, se van a dar cuenta que Jesús es criticado de una manera fuerte por los judíos y aquellos conocedores de la ley. ¿Saben por qué era criticado Jesús? Porque sanó a un paralítico. Y Jesús reconoce algo importante de estas personas. Jesús reconoce que ellos estudian las escrituras. Jesús reconoce que ellos profundizan en las escrituras. Pero había algo que le hacía falta a estas personas. Escuchen bien lo que dice la Biblia. ¿O alguien me puede leer su versión, que la tenga a la mano, por favor?
escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es. 39, ¿no? Entonces, sí, desde 39, 5:39, sí. Entonces, en otra versión dice, ustedes estudian las escrituras porque les parece que en ellas está la vida eterna. Y dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora me llama la atención lo siguiente, porque en la palabra que está aquí, que es escudriñar, la palabra que usa Jesús es la siguiente palabra. Ahí va, a ver si aparece. Se llama ereneo. Y esta palabra se usa para decir escudriñar. Y esto significa, la intensidad de la palabra sugiere una búsqueda realizada con esmero, con atención al detalle. ¿El propósito qué es? Pues implica una intención de encontrar o comprender algo específico. Pregunta, ¿qué es lo que buscaban los judíos en las escrituras, según el texto? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué buscaban ¿Vida los judíos eterna? en las escrituras? ¿Mande? ¿Vida eterna? Sí, exactamente. Vida Lo eterna. que ellos buscaban en las escrituras era ¿qué? Vida eterna. Y fíjense, otra parte importante de esta palabra es que tenía profundidad. No se limitaba a una superficie, sino buscaba llegar al fondo del asunto. Pero también esta palabra significa investigación y se asemeja a la labor de un investigador que analiza evidencias para llegar a una conclusión. Ahora bien, los judíos habían comprendido esto. Ellos habían buscado de una manera incesante en las escrituras la vida eterna, sabían que ese era el propósito, pero había algo que se les había olvidado. ¿Cuál era la parte fundamental de las escrituras? Según Jesús, Jesús dice, las escrituras son las que dan, ¿qué? Testimonio. Testimonio de mí. Exactamente. Entonces, al ellos indagar, al ellos profundizar en las escrituras, al estudiar de una manera profunda, había algo que ellos habían dejado de hacer. ¿Qué era eso? Buscar a Cristo en las escrituras. ¿Se acuerdan en aquel pasaje en el camino a Emaús? Cuando aquellas personas, Jesús iba con ellos y aquellos personajes no lo reconocían, y Jesús le dice la Biblia, que comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les explicaba todo lo referente a él, ¿verdad? Porque dice la palabra que tanto los profetas en el Antiguo Testamento como en los Salmos hablaban de Jesús. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios en la Biblia tiene un énfasis, y ese énfasis, ¿quién es? ¿O quién es el centro de las escrituras? Cristo. Ahora bien, aquí hay un detalle importante, es lo que les mencionaba. A pesar de que los líderes religiosos habían investigado profundamente las escrituras, habían pasado por alto la centralidad de ellas. El centro es Cristo mismo. Él mismo lo dice, ellas dan testimonio de mí. Testimonio de mí. Ahora, aquí hay algunas razones. Si ustedes tienen su guía, pues pueden ir contestando, pueden ir anotando. Pero aquí tenemos algunas razones por las cuales nosotros debemos de estudiar las escrituras. Número 1, pues tener esa intimidad con Dios. Número 2, conocer su carácter, cómo es nuestro Dios. Número 3, mortificar nuestra carne, porque también de eso se trata, ¿verdad? La palabra nos lleva a eso, a morir a nosotros. Y número 4, vivir para su gloria. Imagínense qué bonito sería juntar estas 4 razones en nuestro estudio personal. Que diga, yo voy a estudiar la Biblia porque quiero tener esa intimidad con Dios. Yo quiero estudiar la Biblia profundamente porque quiero conocer su carácter. Yo quiero estudiar la palabra de Dios profundamente porque quiero mortificar mi carne y morir a mi pecado cada día. Y quiero estudiar las escrituras porque quiero vivir para su gloria. Esas son algunas razones por las cuales debemos de estudiar las escrituras. Recuérdenlas muy bien porque vamos a hacer unas preguntas al final. Ya saben que yo pregunto mucho, así que vamos a hacer unas preguntas al final. Muy bien, entonces ya vimos, nos dimos cuenta que estudiar no es solamente algo por encimita,
sino estudiar tiene que ver con profundizar, con investigar, pero también estudiar la Biblia tiene que ver con que podamos comprender que Jesús es el centro de las Escrituras. Bien, ahora, para que nosotros podamos entender la naturaleza de la Biblia, vamos a lo siguiente. ¿Cuál es la naturaleza de la Biblia? La inspiración, la autoridad y la inerrancia. Estas palabras sencillas tienen unas verdades muy importantes y muy amplias. Y bueno, tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, cuando hablamos de la naturaleza de la Biblia, estamos hablando de lo siguiente. Segunda de Timoteo 3:16 dice, todo escrito, aquí es donde esta palabra me gusta mucho, y dice es insuflado de Dios y beneficioso. ¿Alguien recuerda qué dice segunda de Timoteo 3:16? A ver, ¿alguien Perfecto, recuerda? nada bien. A ver, Fer, por ahí, por favor, ¿qué dice segunda de Timoteo 3:16? Aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para regir, para instruir, para instruir en justicia, a fin del nombre que sea perfecto para toda buena obra. Muy bien, exactamente. Entonces dice que toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. ¿Qué significa que la palabra de Dios es inspirada? Bueno, hay una palabra que es teopneustos, y esta palabra que quiere decir respirado por Dios o exhalado por Dios, nos habla mucho acerca de la naturaleza de la Biblia. Vamos a ver un poquito solamente, porque esto es muy amplio. La palabra que se usa para decir que la Biblia es inspirada por Dios es esta que aparece ahí, teopneustos en griego. Vamos a analizar muy poquito su significado. Lo que leyó Fer hace ratito dice que es inspirada, que es teopneustos, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. En este texto, Pablo afirma que toda grafe, es decir, toda escritura, y se está refiriendo al Antiguo Testamento, conocido en ese momento, posee esta cualidad divina. El uso único de la palabra en el Nuevo Testamento no disminuye su importancia. Es decir, aunque esta palabra, que es teopneusto, solamente aparece en esta parte de Timoteo, no quiere decir que no tenga importancia, sino al contrario. Nos habla de que la procedencia de la palabra de Dios es divina. Es decir, la palabra de Dios es respirada por Él mismo, inhalada y respirada por Él. Entonces, si la Biblia, hermanos, es respirada por Dios o exhalada por Dios, tiene dos características principales. Una, tiene autoridad, y la otra es que la palabra de Dios es inerrante y es infalible. Es decir, posee autoridad, no tiene ningún error y es confiable, ¿verdad? Entonces, el carácter de las escrituras descansa en su inspiración divina. Es lo que hace que la palabra de Dios tenga autoridad. Es decir, cuando hablamos de que la palabra de Dios es inspirada por Él, inmediatamente al creer que la palabra de Dios es inspirada, inmediatamente le estamos dando a esa palabra autoridad, porque posee la autoridad de Dios. Y al mismo tiempo estamos entendiendo que esa palabra es inerrante, o sea, no contiene errores y es confiable en todo lo que dice. Pregunta, ¿será que nosotros confiamos en todo lo que dice la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿Deberíamos de confiar en todo lo que dice la palabra de Dios? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios, es autoridad de Dios, porque es infalible y porque es ¿qué? Inerrante. No contiene errores. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? sí. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda que tengan? Bien, vamos a la siguiente. A ver, es aquí.
Hay diferentes enfoques, hermanos, para el estudio de la Biblia. Vamos a ver solamente algunos, porque son muchos. Vamos a ver solamente algunos y sus características, algunos enfoques. Yo creo y quiero entender de que en algún momento nosotros nos hemos encontrado con una situación difícil en la que no sabemos cómo estudiar un texto. ¿A quién le ha pasado, hermanos? Que A no mí, saben cómo empezar. yo también. A Sí, mí, ¿verdad? Sí. Y, hermanos, a mí me es muy preocupante esto. Por eso es que yo deseo de todo corazón que aprendamos a hacer esto. Porque como iglesia tenemos que estar bien entrenados para poder comprender la palabra, para comprender la Biblia, este, para tener un tiempo devocional, un tiempo personal, pero también para que la podamos enseñar a otros. Entonces, a todos nos cuesta trabajo, de alguna forma, iniciar o saber cómo estudiar la Biblia. ¿Saben por qué? Porque es como si nos paráramos en un buffet y no sabemos qué comer, ¿verdad? O cómo empezar a comer. Así es la palabra de Dios, porque es un banquete delante de nosotros que no sabemos por dónde empezar. Entonces, vamos a ver esos diferentes enfoques que existen y vamos a ver algunos pros, algunos contras y por qué el método inductivo, el método que vamos a usar durante este curso, por qué es de los mejores que existe. Y vamos a estar, hermanos, vamos a estar bien entrenados en conocer las escrituras y bien entrenados en poder hacer y estudiar la Biblia de una manera profunda. Aunque existen diferentes enfoques de cómo estudiar la Biblia, el propósito principal debe ser nutrir nuestro espíritu, conectar íntimamente con Dios, como decíamos, conocer más su carácter y vivir para su gloria. Vamos a ver los enfoques más comunes. El primero es el enfoque devocional. Este enfoque devocional tiene como un propósito principal, pues tener ese encuentro con Dios y edificar una vida espiritual. ¿Qué características tiene? Bueno, pues hay lecturas de porciones generalmente cortas, hay un énfasis en la oración, en la reflexión personal, y hay una búsqueda de aplicación inmediata a la vida del lector. Por ejemplo, si yo leo el Salmo 23:1, ¿qué dice el Salmo 23:1? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esa es una lectura corta, devocional que puedo tener en el día. Me pongo a orar en esa porción que leí e inmediatamente traigo una aplicación a mi vida. Digo, el Señor es bueno conmigo y nada me va a faltar porque Él es mi pastor. Pero a pesar de que es algo sencillo y que no está mal, quiero hacer énfasis, no está mal, pero no siempre se centra en un análisis profundo del contexto de un pasaje. Es decir, podemos leer el Salmo 23 y solamente leemos lo que dice y lo traemos a nuestra vida. Y nada más. Hay preguntas guías que nos pueden servir, como ¿qué me dice este pasaje hoy? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Qué me revela más sobre el carácter de Dios? ¿Y cómo me impulsa a orar? Pero si este pasaje quisiéramos hacerlo de una manera profunda, ¿qué es lo que empezaríamos a preguntarnos? Número 1, ¿quién escribió el Salmo? ¿Verdad? Número 2, ¿cuál era el propósito del escritor? ¿En qué momento lo escribió? Número 3, ¿cómo vemos a Jesús en ese pasaje? Número 4, ¿qué parte del Evangelio me está hablando en ese pasaje? Número 5, ¿cómo traigo ahora sí una aplicación a mi vida? Entonces, ese es el enfoque devocional. Es decir, una forma en la que yo escojo un pasaje, y ese pasaje lo leo de una manera superficial y traigo así una aplicación a mi vida. Me hago algunas preguntas claves y creo que esto puede servirme para el día. Y está bien, no está mal, pero vamos a ver que no siempre se centra en el análisis profundo de un pasaje. Ahora bien, el siguiente es el enfoque deductivo. ¿Qué entienden o qué entendemos por la palabra deductivo? ¿Qué entienden por la palabra deductivo? Algo muy concreto, ¿no?
dice. Ajá. ¿Qué es deductivo? A ver, díganme. ¿O qué entendemos por deductivo? Deducción. Que se Deductivo viene de entiende deducción. por sí mismo, no. Perdón, hermana, no le escuché. Que se entiende por sí mismo, Ajá, se entiende por sí mismo, tiene que ver, sí. Como alguien dice, deduzco que está pasando esto. Deducir realmente no tiene, deducir es como percibir desde mi punto, es dar mi punto de vista de algo. No es profundizar en algo, es dar mi punto de vista sobre cierta situación. Yo deduzco que está pasando, me imagino, pienso, creo, pero no estoy totalmente seguro. Entonces, el enfoque deductivo o el enfoque temático dice que el propósito principal es estudiar la Biblia o lo que dice la Biblia sobre un tema en específico. Características. Por ejemplo, seleccionar un tema. Vamos a ver sobre el amor. Quiero saber qué dice el amor. Entonces empiezo a buscar versículos y pasajes que tengan que ver con el amor. Quiero hablar sobre la fe. Pues busco versículos y pasajes que tengan que ver con la fe. Pues quiero hablar sobre el pecado y busco versículos que tengan que ver sobre el pecado. Entonces empiezo a organizar todos estos textos para comprender la enseñanza bíblica sobre un tema. Pero aquí hay un gran, una situación interesante. Me decía un maestro hace unos años, en algunos cursos que fui a tomar, nos decía lo siguiente, que muchas veces somos como un borracho con una lámpara. Dice, ¿para qué creen que el borracho o un borrachito se sostiene de una lámpara? para ¿Para qué se imagina? no caer. Exactamente, para no caerse, no para iluminarse. Entonces, muchas veces usamos un pasaje para poder decir lo que queremos decir, no para que nos ilumine y el Señor nos hable a través de ese pasaje. Entonces, cuando agarramos muchos pasajes sobre la fe, sobre el pecado, sobre la oración, tendemos a hacer algo, a sacar de contexto la idea central del pasaje. Por eso es que dice, requiere cuidado para interpretar cada versículo en su contexto original y evitar sacar conclusiones fuera de contexto. Entonces, ¿es recomendable el enfoque deductivo o temático? No realmente, porque podemos sacar de contexto un versículo que tiene quizá una enseñanza mucho más profunda de lo que podamos ver superficialmente. Número 3, el enfoque biográfico. ¿Cuál es el propósito principal? Pues aprender lecciones de vida y principios espirituales a través del estudio de la vida y el carácter de los personajes bíblicos. Por ejemplo, queremos sobre Abraham, entonces, ¿cómo le haríamos para estudiar la vida de Abraham? Bueno, pues vamos a una concordancia y buscamos todo lo que tenga que ver con la vida de Abraham. Es como nosotros, si quisiéramos saber la vida de una persona, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde nació? ¿En qué año nació? Y todo aquello que tiene que ver con su vida. Se selecciona al personaje bíblico y se busca todas aquellas acciones y decisiones que relaten su vida y específicamente resaltamos su relación con Dios. ¿Qué es lo que pasó? Su identificación en sus fortalezas, debilidades, éxitos y fracasos. Por ejemplo, y ustedes me van a ayudar en esto. Si quisiéramos estudiar la vida de David, ¿por dónde empezaríamos? A ver, díganos. ¿Por dónde empezaríamos si quisiéramos estudiar la vida de David? Samuel, Por Samuel, ok. ¿Por quién más? ¿quién era su papá? Sus hermanos. Empezaríamos por su familia, ¿verdad? Por la promesa que hay que de la familia de Isaí vendría alguien. Entonces tendremos que ir mucho atrás para poder entender la vida de David. Y no está mal porque también es importante y en algún momento vamos a tener tareas como estas, hermanos, para que podamos entender y poder hablar acerca de personajes o de las vidas de los personajes, donde podemos identificar
los pasajes bíblicos que relatan su vida, sus acciones, sus decisiones, donde podemos identificar sus fortalezas, sus debilidades, sus éxitos, sus fracasos y las lecciones que se pueden extraer. Por ejemplo, díganme una fortaleza de David. A ver, díganme una fortaleza de David. O algo muy positivo. ¿Cuál? Su valentía. Su valentía. Díganme su debilidad. Las mujeres. Las mujeres. Muy bien. Alguno de sus éxitos, porque tuvo muchos. La derrota de David Goliat. Ok, ¿y qué fracasos? ¿Mande? Ok, ¿qué fracasos tuvo? Pues vemos ahí ¿Qué fracaso? el adulterio, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué lecciones podemos extraer? Pues de David y de muchos personajes podemos extraer muchas y muchas y muchas lecciones. Así es que es bueno hacer estudios de personajes, sí, pero es algo que no podríamos hacer como constante, ¿verdad? Sino algo que el estudio de personajes es como cuando tengo que dar un estudio o cuando tengo que enseñarle a alguien más, pero no se puede descartar también de un estudio personal. Bien, el siguiente es el enfoque de estudio de palabras. ¿Cuál es este enfoque de estudio de palabras? Bueno, primero que nada, el enfoque de estudio de palabras, el propósito principal es comprender el significado preciso de palabras clave en el texto bíblico. A menudo utilizamos los idiomas originales, que es el griego y el hebreo, o herramientas de estudio de palabras. Características, hay una identificación de palabras significativas en un pasaje. Es como en el principio que les mostraba un texto con las diferentes palabras en griego. La pregunta es, pueden decir, hermano, ¿tengo que saber griego o hebreo para estudiar el enfoque de palabras? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque ustedes pueden escoger una palabra en griego, la que usamos hace rato, por ejemplo, que es teopneustos. Entonces, la buscamos la palabra en español, cómo se dice en griego. Para esto usamos una Biblia interlineal que nos viene en los dos idiomas y de ahí en adelante entonces empezamos a estudiar la palabra. ¿Qué significa teopneustos? ¿Cuál es su origen? ¿Dónde se ocupa? ¿Cuántas veces aparece en la Biblia? ¿En qué pasajes aparece? ¿Cómo aparece en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Entonces en el enfoque del estudio de palabras también es importante. Ahora vamos al siguiente, que es el enfoque histórico-cultural. Creo que... Glenn, apaga tantito tu micrófono, mi amor, creo que está haciendo eco. A ver, trata de hacer ahí. Bueno, ahí está. Oh, no, creo que sí. Hermanos, si me ayudan a apagar tanto su micrófono porque escucha como eco. Y ahorita les pregunto. Y ya cuando les pregunte, alzan su mano. No sé si pueden ver en su pantalla que ahí tiene una manita. O activan el micrófono sin problemas. Muy bien. El otro enfoque, hermanos, es el enfoque histórico-cultural. ¿Cuál es el propósito? Pues comprender un texto bíblico dentro de su contexto o de su marco histórico, cultural, social, político, de una manera original. ¿Cuáles son esas características? Pues es la investigación de las costumbres, las prácticas sociales, la geografía, la historia. Y ustedes me podrían decir en dónde hemos estado ocupando este enfoque histórico-cultural. En los devocionales. En los devocionales, ajá, pero también en algo más. A ver, ¿qué más? En las escuelas dominicales. Exactamente, en las escuelas dominicales, ¿verdad? ¿Y por qué el enfoque histórico-cultural? Pues porque estamos estudiando los libros históricos, ¿verdad? Y en esos libros históricos hemos estado haciendo énfasis
en la parte, en el enfoque histórico-cultural, pero también hemos estado haciendo enfoque en esto, en el estudio de personajes, ¿cierto? Realmente no hemos ocupado nosotros tanto el método deductivo, porque no hemos tocado como un tema en específico, sino hemos visto un panorama general de las escrituras. Por eso es que cuando nos enfocamos de una parte general, hacemos análisis biográficos de personajes, hacemos enfoques de estudio de palabras, que eso es más en los sermones, y hacemos enfoque en el histórico cultural, que es lo que estamos viendo en las escuelas dominicales. Ahora el siguiente, bueno, antes de pasar a esto, de estos 5 enfoques, perdón, nos falta ahorita uno que es el otro que vamos a ver. ¿Cuál es el que ustedes, hermanos, acostumbran a hacer sin que se hayan dado cuenta? Es decir, ¿cómo estudian ustedes la Biblia? O cuál, para estudiar la Biblia, ¿qué enfoque han usado ustedes sin que ustedes se den cuenta que lo están usando, verdad? ¿Cuál es? ¿El enfoque devocional? ¿El enfoque deductivo? ¿El enfoque biográfico? ¿El estudio de palabras? ¿O el histórico-cultural? ¿Cuál ustedes creen que han usado, hermanos? A ver, cuéntenme. Yo el devocional. El devocional. Muy bien, hermana. ¿Y cómo hace su estudio devocional, por ejemplo? O sea, por las características que usted nos comentó, o sea, no hago todos, ¿no? Pero, por ejemplo, leo mi Biblia, hago mi oración, he empezado a buscar algunas palabras que siguiendo, y como dice usted, la aplicación, hacer la aplicación, bueno, hoy me propongo, o sea, llevar esto en práctica, pero de esa manera lo hago cuando lo hago, porque no lo hago diario, pastor. Ok, sí. Sí, sí. Es que es el más común, ¿verdad? Yo creo que la mayoría hemos hecho más el enfoque devocional y cada día vamos cambiando como a una lectura distinta, ¿no? Sí. ¿Alguien más, hermanos, que nos quiera compartir qué tipo de estudio hacen o han hecho sin que sepan el nombre, pero que ustedes digan, pues yo he hecho más este? Los voy a pasar así como de rápido otra vez para que los recuerden y me digan. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, vamos al siguiente. Y el método inductivo dice, método inductivo, una visión general. ¿Por qué creo y por qué muchas personas que se dedican al estudio serio de las escrituras creen que el método inductivo es de los mejores métodos que existen para estudiar la Biblia? Vamos a ver una visión general, porque este es el método que vamos a usar, y esto es lo que vamos a estar trabajando durante estas 8 lecciones, ¿verdad? Hoy fue como un panorama en el que vamos a conocer cómo es el método y lo que consiste en estudiar la Biblia. El método inductivo es uno de los más completos para poder estudiar la Biblia de una manera seria, ya que es una mezcla de los métodos anteriores. No de todos, pero es una mezcla de la mayoría de los géneros o de los métodos anteriores. ¿Por qué se llama así? Bueno, se llama así porque el estudio bíblico inductivo, fíjense bien, es la examinación cuidadosa del significado específico de un texto. Hay algo en lo que se centra el estudio bíblico inductivo y es en extraer el significado de un texto. ¿Me podrían decir cuándo nosotros nos dedicamos a extraer el significado específico de un texto? Siempre. Si se dan cuenta, cuando iniciamos las parábolas, siempre hablamos de una palabrita clave, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa palabrita clave? ¿Alguien la recuerda? Que decimos, vamos a hacer una... Exégesis. Exégesis, exactamente, que es extraer el significado del texto de una manera cuidadosa. Ahora vamos a ver por qué el método inductivo para estudiar la Biblia
recibe ese nombre? Bueno, es un principio lógico. En lógica, la inducción es un tipo de razonamiento que se mueve a partir de observaciones específicas a conclusiones generales. Es decir, algo importante que nos va a poder dar o llevar a entender un pasaje es a través de las observaciones específicas a conclusiones generales. Son como 3 pasos en los que nosotros vamos a ocupar 4 y lo vamos a ver más adelante, pero primero hay una observación específica, hay una identificación de patrones, que es ver los detalles, las repeticiones, los contrastes, las comparaciones, y hay una formulación de conclusiones generales. A esa formulación de conclusiones generales también hablamos de una conexión que hay de un pasaje con otro, y finalmente el 4 que no aparece aquí es la aplicación personal. Porque esto es, el hecho de que este método es muy completo, hermanos, lo hace más rico para nuestro estudio y para nuestro saber y aprovechamiento de la palabra de Dios. El método inductivo para el estudio de la Biblia es un enfoque que busca comprender el significado de un pasaje bíblico directamente del texto mismo. Es decir, no pongo mis opiniones, no digo lo que yo me imagino que es, sino que dejo que el mismo texto bíblico hable directamente del texto. No impongo ideas preconcebidas, que es lo que hace la parte deductiva, o interpretaciones externas inicialmente. Se asemeja al trabajo, esto me gustó esta parte, porque dice que se asemeja al trabajo de un detective que examina las pistas. ¿Dónde encontramos las pistas? Pues en el mismo texto, para llegar a una conclusión lógica. Ahora, estas son las partes, y acuérdense que es un vistazo general. Estas son las partes del texto, perdón, estas son las partes del método inductivo. Primero es la observación. ¿Qué dice el texto? Y este es el primer paso como fundamental. Aquí, hermanos, tenemos que leer el pasaje una y otra vez, y siempre prestando mucho cuidado a las palabras que van apareciendo y a los detalles. Como cuando nosotros leemos el pasaje donde dice que, hablando de los falsos maestros, ¿recuerdan? Que dice que son lobos vestidos de oveja, ¿no? Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, si perdemos los detalles del texto, vamos a pensar inmediatamente que se está refiriendo a Satanás. Pero cuando leemos el contexto del pasaje nos estamos dando cuenta que está hablando de los falsos maestros, ¿verdad? Entonces, no perdemos el detalle de lo que está pasando. Por eso es que se lee una y otra vez. Ustedes me podrán pensar o me podrán decir, hermano, ¿y cómo hago un estudio bíblico inductivo? ¿Lo hago todo en un día? No, hermanos, cuando estudiamos un pasaje o estudiamos un versículo o un capítulo, nos lleva días. Es decir, un día leo de aquí a aquí y así. Entonces, más adelante yo les voy a decir cómo vamos haciendo poco a poco, o cómo podemos hacer poco a poco nuestro estudio inductivo. Y vamos a empezar con textos sencillos que vamos a poder saber su significado de una manera muy sencilla. Hay palabras claves, qué relaciones hay, comparaciones, contrastes, causas, efectos, qué tipo de estructura es decir, cómo está organizado el pasaje. Se dice normalmente acerca de la estructura, hermanos, que todo pasaje tiene una estructura. Y esa estructura revela un énfasis, y ese énfasis nos revela el significado del pasaje. Entonces lo podemos decir de una manera bien sencilla, pero es estar buscando en la palabra ese significado. Es muy importante observar también los géneros literarios, si es narración, si es poesía, y todo eso. Eso influye mucho en cómo interpretamos el texto. Número 2, aquí viene la interpretación. La primera es la observación, observar detalles, la estructura, cómo conecta esto y lo otro. Y siguiente es la interpretación. ¿Y qué es lo que se usa para poder comprender o para poder interpretar un texto? Pues necesitamos el contexto inmediato, es decir, qué hay antes, qué hay después, el contexto histórico y cultural, es decir, cuáles eran las costumbres, la historia y la situación del momento en el que se escribió. El contexto literario, cómo encaja este pasaje
dentro del libro y de toda la Biblia, y el significado de las palabras. El propósito del autor, que es lo que tenemos que cuestionarnos siempre. ¿Qué es lo que el autor intentaba comunicar a su audiencia original? Si se van dando cuenta, aquí vamos haciendo una mezcla de todos los demás métodos, ¿verdad? En uno que es muy sencillo. Siguiente, hay una aplicación, y es decir, cómo este texto se aplica a mi vida después de comprender el significado original. Todo texto, hermanos, todo pasaje tiene un solo significado, tiene un solo significado, pero tiene varias aplicaciones, ¿verdad? Y cada uno de nosotros podemos obtener una aplicación personal al libro. Y la correlación, cómo va unida con las diferentes partes de la escritura. Perdón, hermanos, esta era la tercera, solo que me cansé, no la organicé bien, la voy a organizar y se las paso. Era la correlación y al final es la aplicación. Esta es la parte número 2 o la clase número 2. Ahorita solamente vimos rápidamente esto. Rápidamente, pero vimos más de 30 diapositivas. Métodos de estudio bíblico. Vamos a hacer énfasis en el método inductivo, ¿verdad? Hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿O puedo empezar a preguntarles? ¿Qué dicen? Bueno, primera pregunta. Sí. Me repite la pregunta porque no hay... Sí, hermana. Digo que si hay alguna pregunta o duda, o empiezo a preguntarles. Pues empieza a preguntar. Ok. Bueno, la primera pregunta. En este momento en el que examinamos varios métodos en los que se estudia la Biblia, ¿ha cambiado alguna perspectiva para ustedes en cuanto a lo que ustedes pensaban que era estudiar la Biblia? Es decir, en base a este panorama que hemos visto, ¿se ha ampliado su visión acerca del estudio de la Biblia? Sí, ha ampliado nuestra visión. No sabíamos, bueno, yo nada más leía, pero no tenía el conocimiento de qué es escudriñar, estudiarla, porque nada más la leía. Y ahorita con esto ya nos da, híjoles, no, me sorprende todo lo que nos ha enseñado, maestro. Qué bueno, gracias a Dios. Y sí, ese es el objetivo, ¿verdad? De que nuestro enfoque pues se vaya ampliando cada vez más acerca de la palabra de Dios. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? Pues yo, hermano, porque realmente pues estudio la Biblia, pero en una hora quizás me puedo leer todo un libro, pero no, ¿cómo le diré? No me pongo a lo que realmente es escudriñar, pues simplemente la leo. Por eso ahora entiendo por qué ¿cómo le digo? No la entiendo, pues, porque simplemente la leo, pero no me pongo a meditar en ella. Sí, y luego algo que es importante también mencionar, que a veces dicen, o nos han dicho, ¿no?, acerca de los planes de leer la Biblia. No estoy en contra de ello, pero, por ejemplo, podemos tener un plan de leer la Biblia y está bien, de leer la Biblia en un año, ¿no? O en medio año, o en 2 años, o como lo vean. Pero ese plan debe de ser aparte de un estudio personal. Es decir, si yo me levanto a las 6 de la mañana, digo, voy a leer 15 minutos mi plan de lectura, ¿no? Que normalmente lleva 15 a 20 minutos. Y es un pasaje, y es esto, y es lo otro. Pero en la tarde voy a tener un estudio serio, ¿no? Hay personas que por ejemplo, ellos no tienen un plan y dicen, yo estoy leyendo la Biblia, pero al mismo tiempo estoy estudiando. Estoy estudiando esta semana Mateo 1.
la segunda semana Mateo 2, la tercera semana Mateo 3, ¿me entienden? O sea, no hay una forma en la que podamos limitar a las escrituras, pero sí es importante estudiar, ¿no? Como veíamos hace ratito. ¿Alguien más, hermanos, que guste participar? Pues yo como la dice la hermana Eva, hermano, pues yo también le sigo, estudio la Biblia, pero no puedo ahora sí entenderla o escudriñarla, porque sí la estudio, pero no la entiendo. Por eso cuando me dan el texto bíblico que yo estudio en los jueves, pues sí me estreso porque no le entiendo yo muy bien. Ah, muy bien. Pues esto le va a servir, hermana, le va a servir a todos, nos va a servir para cuando nos toque dar nuestro devocional o cuando nos toque compartir con alguien, ¿verdad? Nos va a servir bastante. Me está diciendo que se me va a acabar el tiempo de la llamada. Ahorita vuelvo a hacer la llamada para concluir, para que concluyamos. Así que si se corta, ahorita vuelvo a hacer, vuelvo a mandar otro link en el grupo para que nos volvamos a conectar, solamente para despedirnos y escuchar algún otro comentario y hablarles un poquito acerca de lo que vamos a hacer para la siguiente clase. Entonces, ahorita está por terminar y ahorita volvemos a conectarnos para cerrar.